Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar eh, la parte 2 del tema 8 de modulación digital referente a la materia sistema de comunicaciones. Este tema 8, esta parte 2, está dividida en la parte 2A y en la parte 2B. La razón es para reducir el tiempo de los videos. Tenemos en la lámina está el contenido de esta parte 2 y aquí la parte A, que es la que vamos a presentar en este video. Fíjense, aquí están los elementos, los puntos que vamos a conversar. Tenemos el concepto de modulación M-área, el ancho de banda de modulación M-área, qué significa el diagrama de constelación, la modulación digital en una red y la modulación adaptiva. Este punto de la modulación digital en una red lo he colocado en el tema para poder ubicar al estudiante de la posición que tienen los moduladores y los moduladores digitales en una red en la actualidad. Las redes en la actualidad son digitales, por tanto se está usando modulación y la modulación digital. Entonces, esa es la idea de que cuando se presente esta parte, el estudiante pueda ubicar en una red muy grande en dónde están los moduladores y dónde están y dónde los emuladores. El punto de modulación adaptiva, como dice aquí, se refiere a adaptación de modulación, o sea, una variación de la modulación. Esto se está usando en la telefonía móvil en la actualidad, en los sistemas de cuarta y quinta generación. Y por supuesto se está usando modulación digital. Entonces considero que este es un punto interesante también, es un punto que un alumno debe conocer. Bueno, en la parte B voy a hablar sobre la modulación QPSK y la modulación 8QAM. Son dos tipos de modulación nada más que he colocado aquí, pero considero que si se entienden estas dos que están aquí, será muy fácil lograr avanzar con el resto de los tipos de modulación. Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto de modulación M-área. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, cuando se transmite un flujo de una señal en bits, ¿no? Van ceros y unos, pero estos ceros y unos se agrupan y esa agrupación de bits se llama símbolos. Se agrupan para darle un sentido como voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que transmitimos? Unos bits en grupo de símbolos. Estos símbolos se denominan aquí en esta materia M, ¿no? Y representa la cantidad de símbolos posibles para una cantidad n de valores binarios o bits. La letra M son los símbolos y la letra n son los bits. Están relacionados con esta fórmula que está aquí, que dice que el número de bits es igual al logaritmo en base 2 de la cantidad de símbolos. Entonces, si usted ve la figura, hay diferentes tipos de modulaciones. Tenemos una modulación de fase digital, BPSK, otra modulación de fase digital llamada cuaternaria. Esta es una modulación también de fase que tiene 16 niveles, ¿no? 16 niveles significa que tiene 16 símbolos. Tenemos 16 QAM y tenemos 74 QAM. Observen de que esta modulación es de fase y esta es QAM y ambas tienen 16 niveles, o sea, tienen 16 símbolos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta es una modulación de fase, aquí lo que se va a desplazar es la fase, ¿no? La portadora, y aquí se va a desplazar la fase y la amplitud, por eso que se llama modulación en amplitud de cuadratura. Aquí va a haber dos modificaciones de la señal de la portadora y aquí una sola modificación. Aquí va a ser la fase
y aquí la fase y la amplitud. Aquí es fácil ver, fíjense que hay 4 por 4, 16 símbolos. Cada puntico de esto representa un símbolo. Y se ve claramente que tienen fases diferentes y tienen diferentes amplitudes. Bueno, entonces, esta es la modulación en binario, ¿no? La modulación de símbolos. ¿Por qué símbolos? Porque los símbolos, el grupo de bits nos da una característica de la señal que se está transmitiendo. Bueno, aquí de nuevo vuelvo a hablar sobre lo que comenté en la lámina anterior, ¿no? Según la cantidad que formen el símbolo, la modulación permitirá en cada cambio de la señal portadora transmitir un número binario con un valor máximo denominado M, ¿no? Entonces, M, ¿qué es? Los símbolos, los niveles. Por ejemplo, aquí tenemos MPSK, la M viene de modulaciones de binario, y esto es Phase Shift Keying, o sea, modulación por desviación de fase. Y aquí puede ver usted que, por ejemplo, aquí tiene 8 fases porque hay 8 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tiene 4 fases porque tiene 4 símbolos. Y esta tiene 16 fases porque tiene 16 símbolos. Pero estas son modulaciones de fase donde se modifica la fase de la portadora. A la derecha tenemos MQAM, esta es una modulación de variación de amplitud y fase. Fíjense, aquí otra vez aparece 4QAM, ¿no? Y aparecen 4 símbolos, pero también vamos a ver de que entra en juego la amplitud, porque también se está modificando la amplitud. Aquí tiene 16 QAM, eso significa que hay 16 símbolos, pero fíjense de que aquí hay amplitudes diferentes, hay 2 tipos de amplitudes. Aquí había una sola, porque todas con respecto al origen están a la misma distancia. Aquí es variable. Y por supuesto, cuando tiene 64 símbolos, bueno, la variación de amplitud y fase aumenta. Bueno, entonces, esta es la modulación M-ario, ¿no? La modulación de símbolos. Y los símbolos están relacionados con los bits, según lo que acabo de comentar, la fórmula que se presentó anteriormente. De nuevo, vuelvo a tocar el punto para que quede esto bien claro. Aquí tenemos N, que representa la cantidad de bits, y M es la cantidad de condiciones posibles de salida. Esto es los símbolos. Entonces, con N tiene 2, pues con un bit tiene 2 posibilidades. Con N2, con 2 bits tienes 4. Con 3 bits tienes 8 símbolos y así sucesivamente. Los sistemas FSK y BPSK son M-arios en lo que M es igual a 2. Como M es igual a 2, entonces las variaciones se logran con un solo bit. Sin embargo, caben también en el grupo de modulaciones que se llaman M-ario. Esta es una FSK, es una modulación por desviación de frecuencia, y esta es por modulación de fase. Aquí tienen de nuevo la fórmula que relaciona N y M. N igual al logaritmo en base 2 de M. Aquí tienen, en la lámina se presenta un cuadro donde hay un resumen de modulaciones computadoras analógicas, que es lo que venimos desarrollando. Tenemos una señal portadora analógica, por supuesto, eso es radiofrecuencia. Si la señal de información, o sea, la voz, por ejemplo, ¿no? Es analógica, entonces tenemos modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Aquí falta la modulación de fase, también es posible en el mundo analógico, porque aquí la portadora es analógica y la señal de información es analógica. Esto lo vimos en un tema. Y puede haber modulación de amplitud de banda lateral superior, de banda lateral inferior. Esto depende
de la banda que se quiera enviar. Ahora bien, cuando la señal de información es digital, que es la que nos ocupa, tenemos una modulación binaria que transmite un bit, ¿no? Entonces tenemos ACK, modulación por desplazamiento de amplitud, FSK, modulación por desplazamiento de frecuencia, y PSK, modulación por desplazamiento de fase. Fíjate que aquí está PSK, pero resulta que esta es la BPSK, la que comenté, porque la cantidad de bits es 1 y eso produce dos símbolos. Aquí tenemos en FSK diferentes tipos de modulación. Aquí, por ejemplo, está aquí GMSK. La G significa viene de gaussiano. Este es un tipo de modulación que usan los sistemas móviles celulares de GSM. GSM es un sistema europeo de telefonía móvil que tuvo mucho éxito a nivel mundial. De hecho, por muchos años fue el sistema más instalado. Ahora está siendo sustituido por un sistema de cuarta generación que también va hacia la quinta, que es LTE, Long Term Evolution. Bueno, y abajo tenemos en el cuadro la modulación de símbolos, ¿no? En este caso hay N bits. Entonces tenemos MFSK, tenemos MPSK, MPSK, MQAM. Entonces, cada letra M, porque estamos hablando de diferentes niveles. Nosotros vamos a desarrollar en la segunda parte de este tema uno de estos tipos de modulaciones. Y tienen un ejemplo de lo que vengo comentando. Tenemos un flujo de bits, fíjense, flujo de bits 00, 11, 01, 10. Pero ¿qué sucede? Que cuando los agrupamos de 2 en 2, nos queda 00. ¿Y 00 qué significa? Una fase de 45 grados. O sea, la fase de la portadora fue desplazada a 45 grados. Si es 1, 1, ¿dónde se encuentra 1, 1 aquí? En el tercer cuadrante con un ángulo de 225 grados. Entonces, esto es lo que significan los símbolos. Los símbolos es un conjunto de bits que nos dan una información. Aquí tienen la fórmula, n igual al logaritmo de 2 en base de m es igual a 4, 1, 2, 3 y 4 niveles, 4 símbolos, y n igual a 2. Aquí tienen la explicación de lo que es la modulación M-área. Vamos con el ancho de banda de la modulación M-área. El ancho de banda de una modulación M-área, ¿no? Aquí dice BW porque viene del inglés, bandwidth. Bandwidth es ancho de banda, traducido. Bueno, este ancho de banda M-área es igual a F de B, a F sub B, sobre el logaritmo en base 2 de M. B es el ancho mínimo de banda, el ancho mínimo de banda. ¿No? Que F sub B, la rapidez de entrada de bits por segundo. Este es el flujo de bits que entra a los moduladores, ¿no? O sea, la información de la data que usted quiere transmitir, la información de la voz que se quiere transmitir. M es la cantidad de estado de salida. Esto es los símbolos. Y por supuesto N es la cantidad de bits, ¿no? Entonces, fíjense que el ancho de banda es F sub B sobre el número de bits, ¿no? O lo puede poner en función del número de símbolos. Pero fíjense, esta fórmula sencilla nos indica el ancho de banda. Indudablemente que esta cantidad va a variar. Pues esta, por supuesto, también depende de lo que se está transmitiendo. Pero esta es la cantidad de bits que va a depender de la cantidad de símbolos que se tenga en el tipo de modulación. Ok, ¿qué significa el diagrama de constelación? Tenemos que hablar, realmente hay varios diagramas, pero vamos a hablar del diagrama de constelación, porque si se entiende pues los demás son más sencillos. Bueno, para hablar del diagrama de constelación,
tenemos que recordar otra vez qué significan los símbolos. Fíjense que en la figura se está transmitiendo una señal que está variando en amplitud. Está variando en amplitud. Entonces, fíjense, aquí hay 3 bits por símbolo. Aquí significa que esto es un símbolo, esto es un símbolo, esto es un símbolo. 2 a la 3, si tengo 3 bits, 2 a la 3 me da 8 símbolos. Los símbolos aquí representan una variación de amplitud. Fíjense que el 101 es esta amplitud, el 001 es otra amplitud y el 110 otra amplitud, ¿no? Entonces, cuando ellos se agrupan, los benditos bits se agrupan, entonces se le dan un significado. Este 101 será un valor de una amplitud, este es una amplitud y esto de una amplitud. También se pueden unir para una fase, para determinar una fase. Y esto es lo que se transmite. Un flujo de bits en símbolo. Esto es lo que aparece en el diagrama de constelación. Aquí hay 4 símbolos por cada parte de este plano, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 por 4, 16 símbolos. El diagrama de constelación, también denominado espacio de señal, es un método de representación en el plano de los estados de los símbolos en términos de amplitud y fase en los esquemas de modulación digital tales como AM o PSK. Aquí fíjense de que la amplitud, por ejemplo aquí, este que está aquí y este que está aquí, tienen el mismo ángulo, ¿no? Pero tienen diferente magnitud, pues tienen diferente amplitud. Este tiene más amplitud que este. Y eso es lo que se representan, ¿no? Los símbolos con su amplitud y su fase. Ahora, esta figura que está aquí es un diagrama de constelación que se está transmitiendo en un canal ideal, que es un canal ideal que no hay ruido ni interferencia. No es posible transmitir una señal sin ruido, porque hay el término S sobre N, que es la relación señal a ruido. Se transmite una señal, se genera un ruido. ¿Por qué se genera ruido? Bueno, hay varias razones. La interferencia, la señal sale al aire y puede chocar contra los árboles, pasarle cerca, choca contra las casas, choca contra la misma tierra, y todo eso hace que se produzca interferencia, ¿no? Entre estos símbolos, ¿no? Entonces, este es un diagrama de constelación ideal. Aquí no hay ruido ni interferencia. En la realidad, va a ser modificado por los elementos que he dicho y entonces no se va a presentar así, ¿no? Y por eso es que también el diagrama de constelación se utiliza para analizar la calidad de la señal. Ahora, este diagrama que está aquí, que se llama diagrama de constelación, está dividido en 2 ejes, un eje Y y un eje Q. El eje Y se dice que la señal está en fase con qué? Con la portadora, y la Q está en cuadratura con la portadora. Esto significa que se generan señales seno y señales coseno. Entonces, la magnitud y la fase de la portadora en cada muestra o tiempo de símbolo es representado aquí. Y entonces tenemos dos partes, ¿no? 2 ejes, ¿no? Uno que esté en fase y otro que esté en cuadratura. Que esté en fase o esté en cuadratura con respecto a la portadora. Y eso es lo que está aquí. Observen dónde está la representación Y, el eje y aquí el eje Q. Están separados, en este caso, 90 grados. Desfasados 90 grados. ¿De dónde sale esto? Aquí tenemos un modulador, le están entrando un flujo de bits por el eje Y y un flujo de bits por el eje Q. Recuerden que este flujo de información que está entrando aquí es lo que queremos transmitir a distancia.
Para transmitirlo a distancia, tenemos que colocarlo sobre una portadora. La portadora, en este caso, es esta que está aquí, se está generando aquí, y aquí es un seno. Entonces, ¿qué pasa? Esta señal seno se convoluciona con el flujo de bits que viene de aquí, pero fíjense de que la señal de sinusoidal entra directamente aquí al multiplicador. Pero abajo, la señal sinusoidal es desplazada a 90 grados, entonces se transforma en una señal coseno. Entonces, ¿qué pasa? Hacia el sumador lineal va a salir una señal en fase con la portadora y una señal que está fuera de fase con la portadora. ¿Cuánto? 90 grados. Y por aquí va a salir una señal, aquí viene una señal seno y por aquí una señal coseno. Y eso es lo que va a salir al aire. Un conjunto de señales sinusoidales y cosenoidales. Y aquí tienen ustedes la representación. Pues. Tenemos este vector. Este vector tiene una magnitud y tiene un ángulo con respecto al eje. Eso es el eje de diagrama de constelación. Entonces, acabo de comentar que se generan señales senos y cosenos. Esto es lo que está mostrado aquí. Aquí tenemos una señal coseno y una señal seno. Dependiendo del tipo de modulación que se esté generando, que se esté usando, van a salir diferentes símbolos. Aquí se presentan estos símbolos. Fíjense que tienen, pues, claramente se ve que la amplitud varía, ¿no? Y también se ve que la frecuencia varía. Entonces hay desviación de frecuencia, desviación de amplitud. Y dependiendo, como lo he dicho, de la cantidad de niveles que tenga la modulación, el tipo de modulación, pues vas a tener diferentes cantidades de símbolos, que es lo que se representa aquí. Aquí he colocado esta señal sinusoidal muy sencilla para aclarar el punto. Fíjense de que aquí hay una señal sinusoidal. Esta señal que aquí en el origen representa el símbolo 00, cuando tiene 90 grados es el 01, cuando tiene 180 grados el 10 y cuando tiene 270 grados el 11. Y cuando vuelve a llegar aquí a 0, entonces esto puede ser 360 o 0, este punto que está aquí, donde tengo el puente puesto aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esto es una modulación en fase, porque fíjense que el 00, el símbolo 0, el símbolo 00 es 0 grados. El 01 es 90 grados, el 10, 180 grados y el 11, 270 grados. Esta es una modulación de fase. ¿Cuántos bits tengo? 2. ¿Cuántos símbolos tengo? Que se producen a raíz de los 2 bits? 4. Esta es una modulación de fase. Aquí, los símbolos que están en la parte de arriba, todos estos que están aquí, aquí hay variaciones de fase y variaciones de amplitud. Y los he colocado aquí para explicar que hay modulaciones un poco más complejas que la modulación de fase. Pero bueno, esto es la manera como hay que analizar el diagrama de constelación. Fíjense, aquí de nuevo presento un diagrama de constelación. Fíjense que ahora cada símbolo tiene 3 bits. ¿Cómo se obtienen 3 bits? ¿No? ¿Cómo se obtienen símbolos con 3 bits? Bueno, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 símbolos. Entonces, ¿cómo consigo yo 8 símbolos? Con 3 bits, 2 a la 3 da 8. Entonces, ¿qué pasa? Estos son señales vectoriales. Entonces, un vector, una llave, lo coloqué aquí, queda totalmente definido, ¿no? Con un módulo o una magnitud, su valor, ¿no? Con una dirección y un sentido. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, que lo que está en el diagrama de constelación son unos fasores, ¿no? Y esto se presenta en coordenadas, ¿no? Bueno, y por supuesto, se ve claro que si usted tiene un fasor aquí
y esto es un vector, puede haber una variación de la magnitud, o sea, de la amplitud de la señal y por supuesto de el ángulo. Bueno, esto es ahondando un poco más en el diagrama de constelación. Los diagramas de constelación son muy útiles para visualizar los diferentes estados o símbolos de un determinado esquema de modulación. Por ejemplo, este diagrama de constelación tiene 8 símbolos dispuestos en forma cuadrada. Típicamente, el eje horizontal se refiere, este que está aquí horizontal, se refiere a los símbolos que están en fase con la señal portadora. Esto lo comenté. Y en el eje vertical están los componentes en cuadratura, ¿no? Entonces, y ya he comentado que lo dice aquí la lámina, que son útiles para estudiar la interferencia y la distorsión que se está produciendo en una señal. Porque parece que esto es muy teórico, ¿no? Esto es un desarrollo teórico que ha permitido estudiar la interferencia y las distorsiones que se producen en una señal. Fíjense, aquí tenemos una señal. Fíjense que está dividida en 4 partes porque estamos transmitiendo un símbolo de 2 bits. Otra vez tenemos 2 bits que me producen 4 símbolos. Ahora fíjense qué sucede aquí. Si usted ve la figura, la amplitud de la portadora es la misma. Entonces aquí no hay modulación de amplitud. Y vamos a ver qué sucede. Fíjense, aquí tenemos 0, 0. Cuando es 0, 0, el ángulo es 0 de la fase. Fíjense que cuando está 0, 0, está sobre el eje de I, ¿no? Y entonces no hay ningún tipo de ángulo. Cuando pasa 1, 1, 1, 1, 270 grados. 1, 1, ¿dónde está? Aquí. Pero aquí se ve, fíjense, aquí está el cambio de fase. Aquí. Pasa el 1, 1, va al 0, 1. El 0, 1, ¿cuál es? 0, 1 es 90 grados. Entonces aquí hay un cambio de fase de 90 grados. Entonces, esta es la manera de cómo se lee, se interpreta el diagrama de constelación. El diagrama de constelación da mucha información. El diagrama de constelación muestra los cambios de fase con un ángulo aplicado en sentido antihorario del eje horizontal. ¿No? El sentido antihorario es de izquierda a derecha. Sin embargo, cuando se definen los ángulos, podría hacerse en el otro sentido. Eso tiene que ser definido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un desfasaje de los desfasajes que se producen en la onda, en el ángulo de la onda portadora. Vuelvo otra vez con la figura, pero le he agregado esta parte de aquí para tratar de entender cómo es que se generan estos ángulos. Fíjense, tenemos otra vez la figura. Aquí tenemos en el origen el símbolo 0, 0, por eso es que es 0 grados aquí, 0, 1, 90 grados y así sucesivamente. Fíjense, aquí se está transmitiendo este flujo de bits. Se transmite 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, y 0, 1, y 0, 1. ¿Por qué? Porque tenemos 4 bits, hay 4 estados. Entonces, cuando se transmite 1, 0, 1, 0, ¿qué es? 180 grados. 1, 0 está aquí, 180 grados. ¿Dónde está 180 grados? Aquí. Entonces, fíjense, este ángulo que tiene un desfasaje de 180 grados está en el origen, aquí, y entonces empieza a bajar hasta que se complete el periodo completo. Por eso es que aquí, esta figura que está hecha a mano alzada, empieza en el origen y baja hasta que se complete la fase total, o sea, el periodo completo. El periodo completo. Ahora se transmite otra vez 1, 0, vuelve otra vez a empezar la onda aquí en 0. ¿Por qué? Porque una onda que tenga un desfase de 180 grados está aquí, entonces empieza en 0 y empieza a bajar. Y se vuelve a completar el periodo.
Otra vez transmitimos 1-0 y vuelve esto está en mano alzada, la que quedó mejor fue esta que está aquí, que está en el origen. Aquí hay un pedacito de azul un poquitico hacia arriba. Pero esta debería estar en cero, empezar en cero, igual que aquí. Por eso que la señal baja, porque aquí baja cuando empieza la señal que tiene un desfasaje de 180 grados. Cuando transmitimos 0,1, 0,1 ¿dónde está? 90 grados, está aquí arriba. Entonces, la señal cuando usted la pinte aquí, la que representa el 0,1, tiene que empezar bajando y por encima del eje. Por eso es que aquí está un poquitico está un poquito hacia arriba, debería estar un poquito más y bajar hasta cumplir el periodo. Esto es una manera sencilla, pero yo que entiendan cuando se dibujan las señales, porque las señales se dibujan de diferente manera, porque se está considerando el desfasaje que tiene cada una de ellas. Entonces, visto todo, en vista de lo que hemos desarrollado, aquí tenemos 4 símbolos, porque hay 2 bits, 2 a la 2 igual a 4. Aquí hay 8 símbolos, porque tenemos 3 bits, 2 a la 3 da 8 símbolos. Aquí hay 16 símbolos, porque hay 4 bits, 2 a la 4 da 16. Aquí, fíjense, esto es modulación, desviación de fase, desviación de fase. Y aquí hay desviación de fase y de amplitud. Fíjense esta figura que está aquí. Ahora vamos a hablar un poco de la modulación QAM, ¿no? En la modulación QAM tenemos desviación de fase, desviación de amplitud. Aquí se ve claramente la modificación de la amplitud. La de la fase no se ve bien, pero fíjense, cuando usted ve los símbolos, tenemos el eje Y y el eje Q. Esto no lo olviden, porque esto es importante. Acuérdense que estas son las señales que están en fase con la portadora y las EQ que tienen una desviación. Aquí en la derecha he puesto este cuadro que me dice, por ejemplo, cuáles son las amplitudes de cada uno de los símbolos. ¿De qué símbolo estoy hablando? Por ejemplo, aquí 110 tiene una amplitud de 25%. ¿25% de qué? 25% del voltaje que se esté usando en la modulación. Y dice que tiene una fase de 225. Vamos a analizar este que está aquí, el 0011, que es el último que está aquí, 0011. Dice que tiene una amplitud de 75%. Fíjense, aquí en el eje Y dice, aquí dice 25%, 50%, 75%. Entonces, como estamos hablando de este símbolo tendrá una amplitud de 75%. ¿Y cuál es el ángulo? 45 grados. Este ángulo, este fasor, con respecto al eje, tiene 45 grados. Entonces, esta es la manera de leer esto. Fíjense, este símbolo es 0,111, tiene 45 grados, está aquí claramente, porque en este cuadrante hay 90 grados, total en la mitad, y una amplitud de 35%. Vamos a analizar otro caso. Fíjense este caso que está aquí, la misma figura. Ahora vamos a analizar 0110. El 0110, ¿dónde está? 0110, este que está aquí. Entonces, ¿cuál es la amplitud? 75% otra vez, fíjense. Aquí dice 25, 50, 75, 75%. ¿Y el ángulo cuál es? 33, 337. ¿Por qué 337? Porque tienes 90 aquí, más 90 aquí, más 180, más 90 aquí, 270, y entonces hay que ir hasta aquí, hasta alcanzar 337. De la manera como se lee y se interpretan los diagramas de constelación. Otro detalle que hay aquí, fíjense que tengo una modulación de 16 QAM. Aquí no solamente hay variaciones de fase, sino variaciones de amplitud. Eso lo ve claramente usted aquí, por ejemplo. Si usted pasa por aquí una raya,
tiene un símbolo aquí y un símbolo aquí. Este símbolo tiene una amplitud diferente a la que tiene esta, obviamente. Y por supuesto, como están en diferentes sitios, también tiene un ángulo diferente. Entonces ahí puede ver, ahí se puede ver claramente la información que dan los diagramas de constelación. Aunque esta figura está dentro del punto que llamé diagrama de constelación, realmente lo que quiero es hacer un comentario con respecto a la transmisión de los modos de modulación en la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica es un medio guiado, ¿no? El aire es un medio no guiado. Fíjense, aquí están diferentes tipos de modulación. Fíjense que en la medida que en la lámina las modulaciones que hay aumentan de cantidad de niveles y por tanto de bits, ¿no? Mientras más bits lleve la señal, la velocidad va a ser mayor. Por eso es que la información transmitida aquí, estos son valores referenciales, cuidado, estos valores referenciales pueden cambiar dependiendo de la empresa que desarrolla los equipos de modulación. Entonces, fíjense, como el BPSK tiene menos bits, cuando se transmite, tiene una cierta velocidad 50. Cuando tiene muchos bits, la velocidad aumenta. Pero fíjense que cuando esto es bajo, la distancia es alta. Entonces quiere decir que 32 QAM, que es la que tiene una mayor velocidad, o sea, transmite más información, se envía la distancia en la cual se transmite baja. ¿Por qué sucede eso? Porque está dicho aquí, las modulaciones con más símbolos tienen menos distancia entre ellos y por lo tanto habrá más atenuación y por eso las distancias en que se usan son más pequeñas. Como tiene más símbolos, tiene 32 símbolos. Estos símbolos están más juntos que, por ejemplo, QPSK, que tiene 4 símbolos. Entonces aquí hay más interferencia. Y como hay más interferencia entre los símbolos, entonces transmitirlo a grandes distancias no puede ser lo que deseamos. Y por eso, cuando las distancias son muy grandes, se usan modulaciones de baja velocidad, porque hay menos atenuación y interferencia. Vamos a hablar ahora de la modulación digital en una red. Fíjense, la figura muestra dos personas que se están comunicando en una red. Esta red puede ser, en este caso, esto es CanTV. ¿Por qué? Porque estoy usando AVA. AVA es acceso a banda ancha. El AVA, ¿dónde se utiliza? Cuando usted tiene en su casa todavía cobre, la señal que sale de su casa va por cobre, y entonces como para que se pueda transmitir internet por el cobre, hay que agregarle a la central y aquí en la casa de la persona unos equipos que se llaman ADSL, una tecnología llamada ADSL. Esta tecnología ADSL lo que hace es aumentar el ancho de banda del cobre y entonces por aquí se puede transmitir también datos. Y lo mismo sucede en este lado. Ahora, esta persona está conectada, el par de hilos de cobre llega a una central telefónica. Esta central telefónica, fíjense, aquí están unas columnas, estos son los equipos que se dimensionaron. Esto se dimensiona. ¿Cómo se dimensiona esto? Con el tráfico, ¿no? El tráfico es ocupación de equipos, es el tiempo de ocupación de los equipos, entonces hay que ver cuántas llamadas se hacen y entonces se hace este dimensionamiento. Entonces, estas columnas, estos bastidores, ¿cómo se llaman? Estos racks en inglés, están fíjense que están en un piso que está liso, porque esto lo llaman piso falso, porque todo el cableado de estos equipos está por debajo. No se ve porque está por debajo del piso y por eso se llama piso falso, por eso se levanta. En la parte superior está el aire acondicionado, pero aquí no se ve. Bueno, esto es una central.
Este señor, su equipo está conectado a esta central y el de esta persona está conectado a esta central. Como las centrales, vamos a suponer que esta es la persona que está dando una conferencia, la señal viene por aquí y tiene que salir al aire, porque la vamos a transmitir de esta central a esta central por el aire. Por eso que estamos usando microondas, porque microondas permite la transmisión de gran cantidad de información. Entonces, la señal llega aquí, sale por este modulador. ¿Qué modulador es este? Modulador digital. ¿Qué modulación? PSK, QPSK, QAM, la que sea, ¿no? Y si sale de este modulador, va a llegar al demodulador de esta. Y finalmente el demodulador quita todo, la portadora y todo esto, y va a llegar aquí la banda base. Y así de esta manera se comunican estas dos personas. Esta es la realidad de cómo se hacen las cosas y en dónde es la ubicación de los moduladores y demoduladores digitales. Este es en el caso de este tipo de comunicación. Vamos a analizar otra. Ahora, la persona que está oyendo la conferencia la está oyendo desde un teléfono móvil. Otra vez tenemos la misma situación. Esta persona está generando, está dando una conferencia, la señal va por el par de hilos de cobre, llega a la central telefónica y es transmitida a una central telefónica que es móvil, que es diferente a esta, aunque yo coloqué la misma figura, son diferentes. ¿Por qué? Porque esta central tiene unos equipos que no tiene esta. Por ejemplo, en telefonía móvil el sistema sabe dónde está usted. O sea, hay unas bases de datos y esa base, la base de datos de dónde está, se encuentra usted, esa base de datos está aquí, ¿no? Entonces, aunque le puse la misma figura, el cálculo es diferente. Entonces, fíjense, la señal sale de aquí, baja a la central telefónica, sale por el modulador, llega al demodulador de aquí, el demodulador le quita todo lo que tiene que quitarle, por ejemplo, la apartadora, y sigue la banda base. Esta banda base va a llegar a un equipo llamado radio base. La radio base, donde usted vea por ahí una torre, aquí en la torre están las antenas, pues ahí hay una radio base. La radio base también se dimensiona, ¿no? Entonces, esta señal llega a la radio base tiene fibra óptica o cable coaxial que se conecta con la antena que está en esta torre y esta torre le envía la señal a este señor que está aquí. Como la comunicación es por el aire y este equipo telefonía móvil, de teléfono móvil es digital, aquí también hay modulación digital. Entonces aquí tiene que haber moduladores y demoduladores, tanto en el teléfono móvil como en la radio base. Entonces, la idea de estas dos láminas es ubicar al estudiante cuando esté haciendo una comunicación donde se están usando estos moduladores y demoduladores que estamos presentando en esta clase. Ok, vamos ahora con la modulación adaptiva. ¿Qué es modulación adaptiva? Bueno, adaptación de modulación. ¿Dónde se usa esto? Fíjense, aquí tenemos una radio base. Acuérdense lo que acabo de comentar, la radio base es el equipo que se comunica con los teléfonos. Aquí tenemos dos personas. Tenemos la radio base se conecta con cable coaxial o fibra óptica a las antenas que están en esta torre y esta antena emite la señal. Tenemos dos personas, una persona que está cerca de la radio base y una persona que está distante, cierta distancia. Por eso es que coloqué aquí distancia. Fíjense, la señorita que está aquí tiene un teléfono que está usando una modulación 74 QAM y el señor que está aquí, el joven, está usando una modulación que es QPSK. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta tiene más símbolos que esta. Si esta tiene más símbolos, la velocidad es mayor, que transmite más bien rápidamente que esta que está aquí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que los símbolos están muy cerca uno de los otros. Entonces aquí va a haber una interferencia más grande que la que hay aquí. Por aquí los símbolos están más separados. Pero está siendo un día muy
de buena calidad. Cuando digo buena calidad me refiero a que es un día soleado, no está lloviendo, y entonces la interferencia que hay es la interferencia normal. Pero independientemente de eso, hay una interferencia producida por los símbolos, pues estos están más cerca, hay interferencia aquí, y esta interferencia es mayor que lo que tiene este señor que está aquí. Pero ¿qué pasa? Esta persona está recibiendo las señales con mayor velocidad que este que está aquí con menos velocidad. Ahora, esta es la situación ideal. ¿Qué va a pasar? Símbolos distantes, que es lo que he dicho, hay menos interferencia, ¿verdad? Porque el QPSK tiene esa situación. Símbolos cercanos, hay más interferencia. ¿Qué pasa si empieza a llover? O sea, por eso que puse la nube aquí. Y empieza a llover. Cuando empieza a llover, aquí había una interferencia, pero ahora va a haber una interferencia adicional producida por la mala calidad del canal. Cuando la calidad del canal se reduce, aumenta la interferencia y se agrega a la de los símbolos, y la interferencia aumenta. Entonces, cuando la calidad del canal se reduce, porque aquí también está lloviendo, aumenta la interferencia y se agrega la de los símbolos, pero la interferencia es menor que 74 QAM. ¿Por qué es menor? Porque aquí hay una interferencia producida por la lluvia, que es igual para los dos, pero lo que no es igual para los dos es la interferencia de los símbolos. Aquí hay más interferencia porque los símbolos están más cercanos que esto. Esto hay que considerarlo cuando se está haciendo los cálculos de telefonía móvil. ¿Qué modulación usar? Como nosotros no sabemos, el usuario no sabe dónde está, si está cerca o está lejos de la radio base, porque no lo puede saber. Nosotros nos movemos por las calles, por la ciudad, y no sabemos si estamos cerca o lejos de la antena que nos está dando señal. Entonces, fíjate, hay que ver qué tipo de modulación se utiliza. Esto no lo puede decidir el usuario. El usuario no puede de su teléfono modificarlo, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos que el 64 QAM tiene una gran velocidad, más velocidad que esta, más velocidad que esta, más velocidad que esta. ¿Por qué? Porque tiene más símbolos. ¿Verdad? Entonces, si se desea aumentar el número de bits por símbolo, que es lo que está aquí, se puede cambiar el tipo de modulación, pero el uso de modulaciones de orden elevado, o sea, hasta que están aquí, ocasiona un peor comportamiento en términos de probabilidad de error de bits, ya que al existir más símbolos en la constelación, como se muestra aquí, y encontrarse esto más próximo, es más fácil que debido al ruido se detecte erróneamente un símbolo en lugar de otro. Por esta razón se puede cambiar el tipo de modulación siempre y cuando haya una buena relación señal-ruido. Entonces, lo ideal sería que siempre se usara una modulación de gran velocidad, pero por los problemas de la interferencia hay que modificarla. ¿Y qué es lo que se hace en telecomunicaciones móviles? Fíjense, aquí está la antena. Aquí hay una antena que tiene 3 sectores, o sea que está emitiendo. Esta área de cobertura tiene una antena emite hacia acá, una antena emite hacia acá y otra antena emite hacia acá. Aquí no está la radio base, pero la radio base tiene que estar por aquí, no, porque tiene que estar cerca de la torre. Entonces, ¿qué pasa? En modulación, en telecomunicaciones móviles, los abonados que están cerca de la radio base, el teléfono tiene 74 QAM. Si usted se aleja un poquito, entonces tiene 16 QAM. Y si se aleja más, tiene QPSK. Estos son ejemplos, porque esto depende del tipo de modulación que está usando la operadora. Si tiene 256 QAM, no va a poner 64 aquí, va a poner 256. Entonces, fíjense, lo que hacen es que dividen el área, en su área, a los abonados que están aquí cerca, le ponen la velocidad mayor, los que están aquí una velocidad menor, y aquí la velocidad más pequeña. Porque, ¿qué pasa? Si empieza a llover, por decir algo, entonces este señor que está más lejos va a tener la interferencia de la lluvia
pero va a tener menos inferencia de sus símbolos porque los símbolos están más alejados. Esa es la idea de la modulación adaptativa y quería considerarlo en la presentación de este tema para que el estudiante vea las aplicaciones prácticas que tiene las modulaciones digitales. Bueno, de esta manera he terminado esta primera parte de este tema y vamos en la próxima parte a hablar de la modulación UPSK y la modulación 8QAM. La pregunta, como siempre, a través de la plataforma que estamos usando, ¿no? Y no olviden de resolver los ejercicios que se le colocan en la autoevaluación.